El zumbido de mi teléfono móvil era como un insecto persistente y furioso golpeando contra la superficie pulida de caoba de mi escritorio. Deslicé para contestar sin mirar, con los ojos clavados en las proyecciones trimestrales en mis dos monitores. Saskia Van Horn. Oye, amor, sigues en altavoz, ¿verdad? La voz de Ethan. Relajada, encantadora. Llenó mi oficina en casa. Minimicé la hoja de cálculo por los siguientes 45 segundos. Tengo una llamada con el equipo de Singapur a las 4. Sí. Escucha. Chloe llamó. Ella y Mark por fin fijaron fecha. 12 de octubre. Me alegro por ellos, dije, desplazándome por mi calendario. Octubre estaba lleno de lanzamientos de clientes. Envíales una caja del Cabernet 18 del viñedo de mamá. Corre por mi cuenta. Hubo una pausa. De esas que normalmente preceden a una petición que Ethan considera incómoda. Bueno, ese es el tema. Esperaban algo más. Quieren hacer la boda en Twilight Viñes. Dejé de desplazarme. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Twilight Viñes era el santuario de mi madre, el trabajo de toda su vida después del divorcio. 60 acres impecables en el Valle de Napa, con la casa histórica, los viñedos perfectamente cuidados y el lago artificial que reflejaba el atardecer. No era un lugar para bodas. Era una propiedad privada. Ethan, sabes que mamá no lo alquila. Es su casa. Pero es familia, dijo, como si esa palabra abriera todas las puertas. Vamos, Saskia. Significaría todo para Chloe. La familia de Mark no está bien posicionada. Ya sabes, una boda rústica y elegante en el precioso viñedo de su cuñada mayor. Es de lo único que habla desde que nos comprometimos. El comentario sutil sobre la familia de Mark, menos acomodada. La mención casual de una herencia que era mía solo por sangre y amor, no por propiedad legal. Esa palanca emocional. El clásico manual de la familia Reed. Sentí el primer pinchazo de dolor de cabeza en las sienes. No es decisión mía, Ethan. Es de mamá. Entonces pregúntale. Eres su única hija. No puede decirte que no. Su tono era ligero, seguro de mi influencia. La seguridad de un hombre que nunca ha tenido que pedir realmente nada, porque las mujeres de su vida, primero su madre, ahora yo, se encargaban de la logística y los costos. Hablaré con ella, dije, sin comprometerme. Pero no prometo nada. Y sí, y es un gran sí. Acepta, tu familia se encarga de toda la coordinación con el administrador de la finca. Estoy saturada con el lanzamiento de Vidian Tech. Eres la mejor, amor. Se lo diré a Chloe. Te quiero. La línea se cortó. Mis 45 segundos habían terminado. Hablar con mi madre, Eleanor, fue más fácil y más difícil de lo que esperaba. Más fácil porque su amor era algo infinito y suave. Más difícil porque podía oír la duda en su voz al teléfono. Chloe es una chica encantadora, dijo mamá con calma. Y es un lugar tan hermoso para una boda. Pero, la animé, apoyándome contra la ventana de suelo a techo de mi departamento en Soma, viendo cómo la niebla se tragaba el puente de la bahía. Pero es mucho, cariño. La logística, gente desconocida en la propiedad, el riesgo de daños. Acabamos de resembrar el césped del lado sur, junto al lago. Fue terriblemente caro. Lo sé. Le dije a Ethan que su familia tendría que encargarse de todo a través de David. David era el imperturbable administrador de la finca. No dejaré que te pasen por encima. Mamá, si no te sientes cómoda, solo di que no. Yo me encargo de Ethan. Hubo un largo silencio. Podía imaginarla en la cocina iluminada por el sol de la casa, mirando sus viñas. No, dijo finalmente, con la voz más firme. No, es para la familia. Lo haré por ti y por Ethan. Solo asegúrate de que hablen con David. Cada detalle. Una culpa aguda e inesperada me atravesó. Mamá, no tienes que hacerlo. Quiero hacerlo, interrumpió,
con un tono artificialmente animado. Será divertido. Incluso les regalaré el vino para la recepción. El rosé nuevo es perfecto para una tarde de otoño. Cerré los ojos. Su generosidad era un arma que mis suegros manejaban con una destreza inconsciente. Gracias, mamá. Te quiero. Yo te quiero más, hija brillante. Ahora ve y conquista ese mundo tecnológico. Le di luz verde a Ethan. Las semanas siguientes fueron un caos de trabajo. El lanzamiento de Vidian era un monstruo que exigía jornadas de 16 horas. Los reportes de Ethan sobre la organización de la boda eran, como siempre, vagos y optimistas. Mamá y Chloe están viendo los detalles con David, decía, haciendo un gesto despreocupado cuando yo preguntaba por el catering o la cantidad de invitados. No te estreses. Está todo bajo control. Deberías ver el arco junto al lago. Increíble. Le creí. Mi papel se redujo a aprobar la fecha en el calendario de mamá y asegurarle que estaría allí. Transferí una suma considerable a la cuenta de Ethan, nuestra cuenta conjunta, aunque mis depósitos eran los únicos que la mantenían a flote, con una nota. Para gastos de la boda. Asegúrate de pagar puntualmente a todos los proveedores. Su respuesta fue un emoji de cara con beso. El día de la boda amaneció claro y dorado. Twilight Viñes parecía sacado de una revista. Mi madre se había superado. El césped estaba de un verde esmeralda perfecto, el lago como un espejo reflejando telas blancas y miles de peonías rosa pálido. Un añadido de mamá, supe después, porque las flores que había elegido Chloe se veían escasas. El aire olía a uvas, tierra y perfume caro. Chloe estaba radiante. Ethan, como padrino, estaba en su elemento, el encantador centro de atención. Sus padres, Barbara y Frank Reed, se movían con orgullo, presumiendo ante los familiares de clase media de Mark sobre el viñedo de nuestra familia. Me mordí la lengua hasta que dolió. Mi madre trabajaba incansablemente en segundo plano, asegurándose de que el vino fluyera y de que el personal contratado no pisoteara su preciado jardín de hierbas. La recepción fue ruidosa, alcohólica y larga. Un DJ montó su equipo en el patio, con los bajos retumbando sobre el agua. Vi a David, el administrador, hacer una mueca mientras un grupo de padrinos con zapatos de vestir pesados pisoteaba el delicado césped junto al lago para una foto. Estuve a punto de intervenir, pero Ethan me sujetó del brazo. Relájate, Saskia. Es una fiesta. Se están divirtiendo. No seas la aguafiestas. Se balanceaba ligeramente, con una copa de champán en la mano. Más tarde, mucho después de que el último autobús se llevara a los invitados, encontré a mamá sola en la cocina, lavando copas de cristal en silencio. El silencio era un alivio físico tras el ruido del día. Deberías haber dejado eso para el equipo de mañana, dije, tomando una toalla. Necesitaba hacer algo con las manos, respondió. Sus hombros estaban caídos y tenía una mancha de tierra en la mejilla. Se veía agotada, de una forma que no había visto desde el divorcio. Mamá, ¿qué pasa? Forzó una sonrisa. Nada, cariño. Solo estoy cansada. Fue una boda preciosa. Pero sus ojos decían lo contrario. A la mañana siguiente planeaba dormir hasta tarde. Mi teléfono sonó a las 7:03. Era mamá. Saskia, ¿puedes venir a la oficina de la finca ahora, por favor? Su voz era débil, tensa. Todo mi cansancio desapareció. Me puse unos vaqueros y un suéter y conduje la hora hasta Napa en tiempo récord. David me recibió en la puerta de la pequeña oficina junto a la casa. Su rostro era sombrío. Eleanor está dentro, dijo. Mi madre estaba sentada detrás del viejo escritorio de roble. Había 2 hojas de papel frente a ella. Levantó la vista cuando entré. La mezcla de vergüenza y angustia en su rostro era tan profunda que me dejó sin aliento. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Empujó la primera hoja hacia mí. Era una factura. Una factura detallada, línea por línea, de Napa Valley Elite Events Catering. El total al final era una cifra que hizo titubear incluso a mi mente profesional de finanzas.
$184.752.22. La dirección de facturación era la finca Twilight Viñes. El nombre del cliente, Chloe Reed y Mark Fitzpatrick. Había una nota escrita a mano, sujeta con un clip en la parte superior. Según instrucciones de la señora Barbara Reed, todos los saldos finales deben enviarse directamente a la finca para su liquidación. Gracias por un evento encantador. Se me heló la sangre. Recorrí los conceptos: barra libre premium, alquiler de baños portátiles de lujo, estación gourmet de snacks nocturnos, el extravagante arco floral junto al lago, la torre de champán. Les dijeron a los proveedores que te facturaran a ti, dije, con la voz peligrosamente baja. Mamá asintió, los labios apretados en una línea blanca. Deslizó la segunda hoja hacia mí. Era un informe del servicio de jardinería. Adjuntas había fotos del césped del lado sur, junto al lago. La perfección esmeralda había desaparecido. En su lugar había un desastre removido de barro y césped muerto, surcos profundos de lo que parecían equipos pesados, probablemente la base de ese increíble arco, y una gran zona manchada de lo que parecía vino, y algo peor. El costo estimado de reparación, $22.000. Los altavoces del DJ se colocaron directamente sobre el césped, dijo David en voz baja desde la puerta. Lo compactaron. Y la fiesta posterior se trasladó hacia la orilla del lago. Arrastraron muebles, derramaron de todo. Usaron los manteles de lino vintage como mantas en el suelo. Quedaron arruinados. Una furia blanca y ardiente empezó a crecer en mi pecho, tan intensa que resultaba casi fría. Miré el rostro de mi madre, el dolor y la ansiedad económica luchando en sus ojos. Había regalado el vino, mejorado las flores, abierto su casa, y ellos no lo habían visto como un gesto generoso, sino como una invitación abierta a una cuenta bancaria sin fondo. ¿Hablaste con Barbara o con Chloe? Pregunté, con un tono seco. Llamé a Barbara esta mañana, dijo mamá, con la voz ligeramente temblorosa. Dijo, oh, Eleanor, asumí que como es tu propiedad, tú cubrirías los gastos. Chloe y Mark recién están empezando. Al fin y al cabo, somos familia. Luego se rió y me preguntó si le había guardado algo del buen rosé. El último hilo de mi compostura se rompió. Tomé el teléfono y marqué el número de Ethan. Contestó al tercer tono, con la voz espesa de sueño y, sin duda, de resaca. Hola, amor, ¿qué pasa? La fiesta estuvo increíble. Ethan. Mi voz atravesó la línea como un fragmento de hielo. La boda de tu hermana. La factura. El césped destruido. Explícamelo ahora. Se oyó un ruido al otro lado. Luego un largo suspiro. No de culpa. De molestia. Jesús, Saskia, ¿de verdad es por esto? Mamá mencionó que tu madre llamó. Toda alterada. Mira, es solo césped. Volverá a crecer. $184.000. Ethan. El catering, las flores, todo. Lo facturaron a Twilight Viñes. Y $22.000 por el césped. Eso no es solo césped. Es una zona profesionalmente diseñada e irrigada que los invitados de tu familia destrozaron. Está bien, cálmate, dijo, adoptando ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que yo exageraba. Hubo un pequeño error con la facturación. Lo arreglaremos. Pero vamos, tu madre es dueña de ese lugar sin deudas. Tiene dinero. ¿Qué son unos pocos miles para ella? Esto es familia. Chloe es prácticamente una niña. Esto va de recuerdos, no de dinero. No seas tan transaccional. No seas tan transaccional. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tóxicas y reveladoras. Para él, el trabajo de toda la vida de mi madre, el legado de mi familia, eran unos pocos miles. Nuestra responsabilidad financiera era una abstracción. Mientras tanto, los recuerdos de su familia eran sagrados, financiados por un derecho asumido. Una claridad fría y cristalina se asentó en mí. Los años de su negocio de fotografía fallido, sostenido por mis inyecciones de capital disfrazadas de inversiones.
Los préstamos a su padre que jamás volvieron a mencionarse. La presión constante y sutil para que yo pagara, organizara, regalara. La forma en que siempre presentaba mi éxito como nuestro éxito, pero sus fracasos como sus cargas, que, naturalmente, yo debía ayudar a sostener. No grité. No lloré. Me reí. Fue un sonido corto, sin humor, que hizo que incluso David apartara la mirada. ¿Un error? Repetí, con la voz ahora mortalmente suave. Bien. Yo me encargo, Ethan. No te preocupes por nada. Sabía que lo entenderías, dijo, con alivio evidente en su voz. Esa es mi chica. No vale la pena pelear por esto. Te quiero. Tengo que colgar. Me duele la cabeza. La línea se cortó. Me quedé de pie, sosteniendo el teléfono, mirando las cifras devastadoras sobre el escritorio. Los ojos preocupados de mi madre estaban fijos en mí. Saskia, cariño, quizá deberíamos. Puedo hacerme cargo. No quiero causarte problemas. No, mamá. Rodeé el escritorio y apoyé las manos en sus hombros. No vas a pagar ni un centavo de esto. Ya has dado demasiado. Esto no es un problema. Es un límite. Besé su frente. Ve a descansar. Déjame encargarme. Esperé a que se fuera. Luego me giré hacia David. Asegura todos los daños. Detállalo todo. Presupuestos desglosados para la restauración completa. No tires nada. Documenta todo. De vuelta en mi coche, no conduje a casa. Me quedé sentada en el estacionamiento silencioso del viñedo. Abrí la aplicación del banco en mi teléfono. Revisé las transacciones de nuestra cuenta conjunta, la que yo financiaba. La compra de un lente de $3.000 de Ethan el mes pasado. Un cargo de $1.200 en una boutique masculina de alta gama. Una cena de $500 en French Laundry por el aniversario de sus padres. Cambié de aplicación al almacenamiento compartido en la nube. Facturas del alquiler de su estudio, pagadas desde mi cuenta empresarial durante los últimos 2 años. Un T-Debo escaneado de su padre por $15.000, fechado hace 3 años. Luego abrí Instagram. Ahí estaba Chloe, radiante con su vestido de novia. El mejor día de mi vida. Gracias a mi increíble familia por hacerlo perfecto. Almohadilla boda de ensueño, almohadilla Twilight Viñes, almohadilla mimadísima. Bárbara Reed había comentado. Tan orgullosa. Todo fue perfecto. El lugar era espectacular. Almohadilla bendecidos, almohadilla familia. Miré las fotos, el arco lujoso junto al lago, la torre de champán, las sonrisas de la familia Reed. Pensé en la voz somnolienta y despectiva de Ethan, no seas tan transaccional. Una sonrisa lenta y helada se dibujó en mis labios. Se sentía extraña en mi rostro. Está bien, Ethan, pensé, mientras mi mente entraba en un modo más familiar y despiadado que cualquier negociación en una sala de juntas. ¿Quieres algo transaccional? Hagámoslo transaccional. Abrí mis contactos. No el de Ethan. El número de mi abogada de divorcios. Luego el de mi banquero privado. Finalmente, el de un investigador privado discreto y extremadamente minucioso que una colega había utilizado. 3 llamadas. 3 acciones simples y decisivas, ejecutadas con la misma eficiencia con la que desmantelaría la estrategia de mercado de un competidor. Para cuando encendí el motor, el plan estaba claro. La vida perfecta que había construido, esa con el marido encantador pero poco ambicioso y su peculiar familia, acababa de revelar una grieta profunda y fundamental. Y yo, Saskia Van Horn, iba a ser el terremoto. Miré mi reflejo en el retrovisor. La furia había desaparecido, reemplazada por una determinación fría y enfocada. La mujer que me devolvía la mirada no era una esposa, ni una nuera, ni una chequera ambulante. Era una estratega. Y el juego acababa de cambiar. Las primeras llamadas empezarían a sonar en el teléfono de Ethan al día siguiente. El trayecto de vuelta a San Francisco, unos 112 kilómetros, fue una meditación en furia fría. No llamé de inmediato a mi abogado, Marcus Thorne. La estrategia requería pruebas, no emociones.
Necesitaba un registro claro. Para cuando entré en el garaje subterráneo de mi edificio, la estructura de ese registro ya estaba grabada en mi mente. Nítida e implacable. Mi ático era un monumento a la vida que había construido. Ventanales de suelo a techo, decoración minimalista, vistas impresionantes de la bahía. Era mi casa, comprada con mi bonificación el año anterior a conocer a Ethan. Nuestro acuerdo prenupcial, que él firmó bromeando con que yo era demasiado dramática, garantizaba que siguiera siendo así. Serví un dedo de whisky caro, no para beberlo, sino para sentir el peso sólido del cristal en la mano. Luego me puse a trabajar. Empecé por lo personal. 5 años de extractos bancarios y de tarjetas de crédito descargados de la nube. Creé una nueva hoja de cálculo, la llamé Análisis XLSX y empecé. Columna A, fecha columna B, pagador barra diagonal receptor columna C, monto columna D, categoría columna E, notas. Las entradas llenaban la pantalla con un ritmo condenatorio. Ethan Reed, sistema de cámaras, $1,250. Categoría, inversión en negocio, fotografía. Nota, nunca devuelto. El negocio nunca generó ganancias constantes. Frank Reed, préstamo para oportunidad de inversión, $15,000. Categoría, préstamo familiar. Nota, 3 años sin plan de devolución. Viaje especial de cumpleaños de Barbara Reed, hotel, spa, comidas, $4,800. Categoría, regalo. Nota, iniciativa de Ethan. Mamá ha tenido un año difícil. Déficit de matrícula del último semestre de Chloe, Stanford, $18,340. Categoría, ayuda educativa. Nota, es familia, no podemos dejar que abandone. Alquiler mensual subvencionado del estudio Reed Photography, Market Street, $2,800 al mes durante 28 meses. Categoría, apoyo empresarial. Nota, pagado directamente desde mi empresa, Van Horn Strategies LLC. El contrato estaba a nombre de mi compañía. La lista seguía. Pagos del coche de su Audi. Su seguro médico premium. La membresía del Pacific Lakes Club para hacer contactos. Las cenas. Las vacaciones. Ese goteo constante de solo esta vez y es por la familia. Cuando finalmente hice el cálculo total, se me cortó la respiración. No por sorpresa, sino por una claridad ardiente. En 5 años, el dinero destinado directamente a sostener el estilo de vida de Ethan y su familia superaba los $412,000. Mi dinero. Mi trabajo. Disfrazado de amor, de deber familiar, de inversión. Entró un nuevo correo. Era de mi madre, con el asunto, para tus registros, cariño. Adjuntaba fotos en alta resolución del césped destruido, los manteles manchados y una copia escaneada de la factura de la boda. Otro correo llegó enseguida, del servicio contable de la finca, detallando los aportes regalados, el vino, valor aproximado de $7,000, las mejoras florales, $3,500, y el uso de la vajilla y cristalería vintage de la familia, algo sin precio para mamá. Lo reuní todo en un PDF limpio, ordenado y brutal. Entonces, y solo entonces, llamé a Marcus. La voz de Marcus Thorne, como siempre, era un barítono calmado. Saskia. Vi un código de área de Napa antes y asumí que era una cata de vinos. Por tu tono, parece que fue más bien una cata de vinagre. Necesito verte mañana. Es un asunto financiero matrimonial, y requiere un bisturí, no una tirita. La ligereza desapareció. 9 de la mañana. En mi oficina. Trae todo. Después llamé a mi banquera privada, Claudia, en First Republic. Claudia, necesito que marques toda actividad de la cuenta conjunta a partir de hoy. Ningún retiro grande sin mi autorización verbal directa. También necesito el historial completo de autorizaciones de mis tarjetas Platino y Zafiro. Especialmente cualquier cambio de privilegios de usuario en los últimos 4 años. ¿Está todo bien, señora Van Horn? Preguntó Claudia, con una preocupación apenas disimulada. Solo una auditoría preventiva. Gracias,
Claudia. Por último, marqué el número del investigador privado, un hombre llamado Leo Walsh, recomendado por una inversora de capital de riesgo tan brillante como pragmática. Contestó al primer tono. Walsh. Señor Walsh, soy Saskia Van Horn. Y Liz Montigue me recomendó. Necesito una investigación discreta, financiera y personal. El sujeto es mi esposo, Ethan Reed. No hubo juicio, solo el suave tecleo de un teclado. Entendido. Alcance. Le enviaré un dossier base, negocios, contactos, familia. Necesito saber si hay deudas ocultas, responsabilidades no declaradas, socios desconocidos o relaciones sentimentales fuera del matrimonio. La investigación financiera es prioridad 1. ¿Puede trabajar rápido? La velocidad depende del anticipo. El paquete estándar son 5 días hábiles para un informe preliminar. Pago el doble por 48 horas. Le transfiero ahora mismo. Hubo una breve pausa. Tendrá un informe preliminar el jueves por la noche. La maquinaria estaba en marcha. Me recosté en la silla. La adrenalina se disipaba, dejando un vacío lleno de determinación. La cerradura de la puerta sonó. Ethan entró tambaleándose, con ese aspecto destrozado que solo una boda de veinteañeros puede provocar en alguien de 38 años. Sonrió al verme. Ah, estás en casa. Me estoy muriendo. Ese rosé se volvió ácido a mitad de la noche. Se dejó caer en el sofá, quitándose los zapatos. Entonces, ¿arreglaste las cosas con tu madre? Giré la silla para mirarlo de frente. Hablé con ella y con David. La factura final de la boda, la que tu madre indicó que se enviara a la finca, es de $184.752,22. La reparación del césped son $22.000. Los aportes de mamá superan los 10.000. Así que estamos hablando de un error de más de $200.000, Ethan. Él hizo un gesto con la mano, cerrando los ojos. Dios, ¿otra vez con esto? ¿Podemos no hablar de esto hoy? Me está explotando la cabeza. Tu madre ya se le pasará. No, dije, con voz tranquila y firme. No se le pasará. Y a mí tampoco. Vas a llamar a tus padres y a tu hermana hoy. Les vas a informar que recibirán una factura prorrateada por su parte de los gastos de la boda, descontando los regalos de mi madre. Y vas a organizar que una empresa de jardinería, elegida por David, sea pagada en su totalidad antes de que termine la semana para reparar los daños que causaron tus invitados. Sus ojos se abrieron de golpe. Se incorporó, dejando atrás la máscara amable de la resaca y mostrando irritación real. ¿Hablas en serio? ¿Quieres que le cobre a mis padres? ¿A mi hermana? ¿Al día siguiente de su boda? Saskia, eso es cruel. Fue una fiesta. Las cosas se rompen. Es lo que pasa. ¿En qué universo? Pregunté despacio. Una fiesta implica dirigir todas las facturas a la dirección del anfitrión sin su conocimiento. ¿En qué mundo destruir un jardín profesional y no ofrecer pagar la reparación es lo que pasa? Esto no fue una copa derramada sobre una alfombra alquilada, Ethan. Esto fue una falta de respeto calculada. Es solo dinero. Gritó, poniéndose de pie. Tú tienes de sobra. Tu madre tiene de sobra. ¿Por qué tienes que ser tan tacaña con todo? Por eso les intimidas. Por eso mi padre te llama la CFO a tus espaldas. Somos una familia. Las familias se ayudan. No se envían facturas detalladas. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. La CFO. Sentí un impulso extraño de reír. Todo este tiempo había pensado que era una esposa, una pareja. Para ellos, era una función. Una directora financiera con piernas. Así que eso es, dije, asintiendo como si acabara de resolver un gran misterio. Mi papel es aportar liquidez, continué, ser el respaldo financiero de las aspiraciones de la familia Reed, y el de mi madre es poner el escenario perfecto. ¡Qué conveniente! No tergiverses mis palabras, escupió, pasándose una mano por el pelo. Sabías cómo era mi familia cuando te casaste conmigo. Unidos, generosos.
Selectivamente generosos, lo corregí. Generosos con los recursos de otros. Me mantuve firme, sosteniendo su mirada. La factura sigue en pie, Ethan. Págalas, o lo haré yo. ¿Y con qué? Se burló, dejando salir por primera vez el resentimiento real. La pagarás con tu gran sueldo importante y luego me lo echarás en cara durante la próxima década, como haces con todo. ¿Sabes? A veces creo que disfrutas restregándonoslo. La casa perfecta, el trabajo perfecto, la vida perfecta que construiste tú sola. Es asfixiante. Ahí estaba. El núcleo del problema. Mi éxito no era una bendición compartida. Era su carga, mi aporte no era una alianza. Era dominación. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de Chloe. Lo tomé y lo leí en voz alta, sin emoción alguna. Hola, Saskia. La boda fue literalmente perfecta. Gracias otra vez por dejarnos usar el increíble lugar de tu mamá. Eres la mejor, cuñada. Mamá dijo que estabas un poco molesta por algunas facturas. No te preocupes. Seguro todo se arregla. Por cierto, Mark y yo estábamos viendo vuelos a Bora Bora para la luna de miel, pero es bastante caro. ¿De casualidad tienes millas o algún contacto? Te quiero. Levanté la vista. Ethan tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo. ¿Ves? Dijo débilmente. Está agradecida. Solo está emocionada. Es una parásita, dije con frialdad. Y también lo son tu madre y tu padre. Y tú, Ethan, eres el conducto. Caminé hacia el dormitorio. Mañana tengo un día temprano. Dormiré en la habitación de invitados. Vamos, no seas así, dijo detrás de mí, cambiando a un tono suplicante. No peleemos. Perdón, ¿sí? Estoy con resaca y estresado. Mira, hablaré con mi padre sobre el césped, ¿de acuerdo? Quizá podamos aportar algo. Solo no les envíes una factura. Es humillante. Me detuve en la puerta, pero no me giré. Buenas noches, Ethan. Cerré la puerta de la habitación de invitados y giré el seguro. No era mucho, pero era un límite. Me apoyé contra la puerta, escuchándolo murmurar y hacer ruido en la cocina. El vacío dentro de mí había desaparecido, reemplazado por una determinación sólida como el granito. A la mañana siguiente, a las 8:50, ya estaba en la oficina de Marcus Thorne. Revisó mis hojas de cálculo, las fotos, las facturas. Se acarició la barbilla. El acuerdo prenupcial es sólido. La propiedad separada sigue siendo separada. La mezcla de fondos puede ser un problema, pero la naturaleza claramente unilateral del flujo financiero juega a tu favor. El desastre de la boda es un ejemplo concreto y brillante de disipación de activos matrimoniales en beneficio de la familia de uno de los cónyuges. Un juez no lo verá con buenos ojos. Quiero enviar una carta de reclamación por los costos de la boda a sus padres y a su hermana, por separado. Las cejas de Marcus se elevaron. Agresivo. Va a escalar el conflicto. El conflicto ya está aquí. Yo solo lo estoy nombrando y quiero empezar a separar las finanzas ahora. Fácil. Presentaremos una notificación de separación de bienes. Congelaremos las cuentas conjuntas. Revocaremos su acceso a tus tarjetas de crédito como usuario autorizado. ¿Y su estudio? El contrato está a nombre de tu empresa. Una satisfacción fría se extendió en mí. Rescíndelo. Dale 30 días. Marcus tomó nota. Probablemente alegará abuso financiero. Puede alegar lo que quiera, dije, señalando mi hoja de cálculo. Los datos cuentan la historia real. Es un hombre de 40 años. Ya es hora de que aprenda a pagar sus propias cuentas. Para cuando salí de la oficina de Marcus, la maquinaria legal ya estaba en marcha. Mi siguiente parada fue el banco. Me senté con Claudia y revocamos formalmente todos los privilegios de gasto de Ethan. Moví casi todo el dinero de nuestra cuenta conjunta a una nueva cuenta individual. A partir de ahora, mis ingresos irían allí. Las llamadas empezaron esa misma tarde.
Estaba en una reunión de estrategia cuando mi teléfono personal vibró. Barbara Reed. Lo dejé en buzón. Volvió a sonar. Frank Reed. Luego Chloe. Luego Ethan. Uno tras otro. Silencié el teléfono. Cuando salí, a las 6 de la tarde, tenía 12 llamadas perdidas y una cadena de mensajes cada vez más desesperados. Ethan, 2:14 p.m. ¿Qué hiciste? Mi tarjeta fue rechazada en la gasolinera. Ethan, 3:30 p.m. El banco dice que está inactiva. Llámame. Ethan, 4:05 p.m. Mi padre me llamó histérico. ¿Le enviaste una carta de abogado? ¿Estás loca? Ethan, 5:55 p.m. ¿Dónde estás? El arrendador me llamó por el estudio. ¿Qué demonios está pasando? No respondí. Conduje a casa. El silencio del coche era un alivio. Él me estaba esperando, caminando de un lado a otro en la sala, con el rostro pálido de furia y miedo. ¿Qué hiciste? Dijo entre dientes. Dejé el maletín con calma. Detuve la hemorragia. Me dejaste sin dinero. Enviaste una maldita amenaza legal a mis padres por una fiesta. Mi propia esposa. No son amenazas legales, Ethan. Son solicitudes detalladas de reembolso por servicios prestados y daños ocasionados. Se llama responsabilidad. Deberías probarlo alguna vez. Maldita, susurró, con veneno. Fría, calculadora. ¿Así manejas un problema familiar? ¿Les mandas a tu abogado y a tu banquera? Un problema familiar es decidir qué pedir para cenar, respondí, con voz glacial. Esto es la explotación sistemática de los recursos de mi familia por parte de la tuya. Con tu total complicidad. La fase de discusión ha terminado. Me miró. Y vi el momento exacto en que el verdadero pánico apareció. No eran solo las tarjetas. Era el andamiaje completo de su vida derrumbándose, el estudio, el dinero fácil, la fachada. No puedes hacer esto, dijo, pero sonaba como una súplica. Ya lo hice. Pasé a su lado rumbo al dormitorio. He solicitado la separación legal. Te entregarán los documentos mañana. Tienes 30 días para desalojar el estudio. Te sugiero que empieces a buscar dónde vivir. Seré generosa. Tienes 60 días para encontrar un apartamento. El color desapareció por completo de su rostro. ¿Me estás echando? ¿Estás tirando nuestro matrimonio por dinero? Me giré por última vez. El hombre al que había amado, o creído amar, había desaparecido. En su lugar había un desconocido, un niño caprichoso al que acababan de quitarle su fuente de ingresos. No, Ethan, dije, y por primera vez mi voz dejó ver un mínimo de agotamiento. Tú y tu familia hicieron eso. Yo solo estoy leyendo la factura. El silencio que siguió fue más denso que la niebla de San Francisco al otro lado de las ventanas. Ethan me miraba, con la boca ligeramente abierta, como si hubiera empezado a hablar en un idioma muerto. La furia había sido reemplazada por un shock absoluto, incomprensible. No, no puedes estar hablando en serio. Mike, hermano, necesito ayuda. Es Saskia. Se volvió completamente loca. Hotel Huntington, 1 de la tarde. Mi teléfono, en modo no molestar, estaba acumulando notificaciones, mensajes de voz y textos. Los revisé sin emoción. Bárbara, 10:48 de la mañana. Saskia, esto es totalmente inapropiado. Llámame de inmediato. Tenemos que tener una conversación racional. Frank, 11:15 de la mañana. Saskia, habla Frank. Creo que hay un terrible malentendido. Podemos sentarnos a hablar como adultos. Chloe, 11:30 de la mañana. Dios mío, Saskia, ¿qué demonios? ¿Qué es esta carta de abogado? Mark está en pánico. Esto es súper vergonzoso. Estás arruinando mi luna de miel. Ethan, 12:15 del mediodía. Por favor, tenemos que hablar. Estoy en el apartamento. Ven a casa. Podemos arreglarlo. Ethan, 12:45 del mediodía. Perfecto. Si así quieres jugar, mi abogado se pondrá en contacto. No te vas a salir con la tuya.
Le hice una captura al último mensaje y se la envié a Marcus. Va a contratar un abogado. Como se esperaba, respondió Marcus un momento después. Bien. Que gaste dinero que no tiene. El anticipo de un abogado de familia decente se comerá sus $500 en un instante. Mantente firme. Pedí servicio a la habitación y abrí el portátil. El primer correo de Leo Walsh ya había llegado. Asunto: hallazgos preliminares, Ethan Reed. El contenido era conciso, profesional y devastador. Señora Van Horn, según su solicitud, adjunto hallazgos preliminares. Informe completo en camino. 1. Negocio de fotografía. Reed Photography LLC ha operado con pérdidas netas durante 4 años consecutivos. Las declaraciones fiscales muestran discrepancias significativas entre ingresos reportados y estilo de vida. Existen saldos pendientes en tarjetas de crédito empresariales por aproximadamente $18.500, no revelados a usted. Puntuación crediticia personal: 621. 2. Pasivos. El sujeto firmó como CEO deudor un préstamo personal de $25.000 para su hermana, Chloe Reed, hace 18 meses. Pagos con 90 días de atraso. No hay evidencia de que esto le haya sido informado. 3. Activos. Insignificantes. Principal activo: Audi A5 del año 2019, en leasing a su nombre. Equipamiento del negocio altamente financiado. 4. Actividad extramarital. Análisis digital preliminar muestra comunicación reciente extensa, mensajes, redes sociales, con una exclienta, Melissa C. Naturaleza, coqueta y emocionalmente íntima. Evidencia de una noche en el Hotel St. Regis Monterrey. Se adjunta ticket de ballet, cargado a su tarjeta compartida American Express, y recibo de servicio a la habitación para 2 personas, coincidiendo con su viaje de trabajo a Nueva York en abril. Investigación en curso. Abrí el archivo adjunto. Había una copia del ticket de ballet del St. Regis, fechado en un fin de semana en el que yo estaba en Nueva York por una conferencia. Un recibo de servicio a la habitación, champán y fresas con chocolate. Y una captura de una conversación de texto desde la copia de seguridad de iCloud de Ethan. Una contraseña que, imprudentemente, usaba para todo, y a la que yo tenía acceso. Ethan, no puedo dejar de pensar en el fin de semana pasado. Me hace sentir vivo otra vez. Melissa, fue mágico. Pero Ethan, tu esposa, Ethan, no te preocupes por ella. Es complicado. Pero lo nuestro no. No sentí nada. Ni dolor, ni traición, ni ese vacío desgarrador del que hablan. Solo una certeza fría y absoluta. La última pieza del rompecabezas encajó. El parásito financiero. También era un infiel emocional. Por supuesto que lo era. Reenvié el correo completo a Marcus con una nota. Evidencia de adulterio. Ocultación financiera. Úsalo como consideres. Luego tomé el teléfono del hotel y pedí una botella del champán más caro. No para ahogar el dolor. Para celebrar. La guerra había comenzado, y yo acababa de interceptar los planes del enemigo. La botella permaneció cerrada, un monumento silencioso y burbujeante a mi nueva claridad. Pasé la noche revisando el informe de Leo Walsh y mi propio registro, cruzando fechas y cifras. Los más de $412.000 destinados a Ethan y su familia, los $18.500 en deuda empresarial oculta, el préstamo de $25.000 para Chloe, ahora en mora. El gasto de $475 en el St. Regis durante un fin de semana que él había descrito como un retiro creativo en solitario. Cada dato era un ladrillo. Construyendo un muro infranqueable entre la mujer que había sido, y la mujer que necesitaba ser. Mi teléfono seguía iluminándose como un panel de control en guerra. Los Reed habían pasado de mensajes desesperados a una campaña coordinada de ataques. Los mensajes de Barbara se volvieron cada vez más descontrolados. Barbara, 7:03 de la tarde. Tu madre crió a una snob sin corazón. Después de todo lo que hicimos por ti. Eres una vergüenza. Frank, 8:15 de la noche. Ethan está devastado. Así no resuelve los conflictos una familia.
Estamos dispuestos a mediar, pero las facturas son inaceptables. Chloe, 9:42 de la noche. Arruinaste mi boda. Espero que estés feliz. La familia de Mark está avergonzada. Me debes una disculpa enorme. Los mensajes de Ethan pasaban por todas las fases. Súplica, rabia, amenaza, y de nuevo súplica. El hilo conductor era siempre el mismo. Él era la víctima. No respondí. Reenvié los más agresivos a Marcus y archivé el resto. Yo era un agujero negro. Absorbía su caos y no devolvía nada. Solo determinación fría y silenciosa. 2 días después de irme, me encontró. O más bien, me esperó. Salía tarde de la oficina, con la mente puesta en la preparación de una declaración con Marcus para el día siguiente, cuando apareció detrás de una columna de hormigón en el estacionamiento. Saskia, tenemos que hablar. Ahora. Se veía terrible, sin afeitar, ojos enrojecidos, con la misma camisa arrugada de nuestra última discusión. La fachada del fotógrafo encantador había desaparecido por completo. Si no mantienes una distancia de 100 yardas, solicitaré una orden de restricción, dije con frialdad, sin detenerme mientras activaba el coche con el mando. Las luces de mi Tesla parpadearon. ¿Una orden de restricción? Rió con incredulidad amarga, colocándose frente a la puerta. ¿Por hablar con mi propia esposa? Esto es una locura. Me dejaste sin nada. Arruinaste mi crédito. Estás destruyendo a mi familia. ¿Y yo soy el problema? Me estás acosando. Y estás bloqueando el acceso a mi vehículo. Muévete, o llamo a seguridad y a la policía. Tú decides. Le mostré el teléfono, con el pulgar listo. Vaciló, pero no se apartó. Su voz bajó a un susurro venenoso. ¿Crees que puedes hacer esto? ¿Que con tu abogado caro y tus cuentas bancarias puedes borrarme? No soy un empleado al que puedes despedir. Soy tu marido, Saskia. La mitad de lo que tienes es mío. Ahí estaba. La creencia central que había sostenido su comodidad durante años. Bajé ligeramente el teléfono. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. ¿Eso es lo que te dijo tu abogado, Mike? ¿El de la valla publicitaria de la autopista que dice, ¿tuviste un accidente? Buena elección. Seguro te hizo precio de amigo en el anticipo. Espero que no lo hayas pagado con tarjeta de crédito. Los intereses son brutales. El rubor en su cuello me confirmó que había dado en el blanco. Había ido con Mike. Eres increíble, escupió. Estás disfrutando esto, ¿verdad? Verme retorcerme mientras tú tienes todas las cartas. No lo estoy disfrutando, respondí, con voz plana. Estoy resolviendo el desastre que tú y tu familia crearon. Y en cuanto a las cartas, metí la mano en mi bolso de cuero y saqué una pequeña grabadora digital. La había comprado después de irme del ático. Presioné reproducir. La voz de Ethan, ligeramente distorsionada pero inconfundible, llenó el espacio entre nosotros. Alegre, conspiradora. Claro que vamos a usar el lugar de su familia. ¿Crees que voy a pagar por esto? Mamá ya lo tiene todo planeado. La madre de Saskia tiene dinero, y Saskia es fácil de convencer. Cederá. Siempre lo hace. Ese es el punto, amigo. Era un fragmento de la grabación completa que Leo había conseguido. Ethan hablando con el padrino, el hermano de Mark, en su despedida de soltero una semana antes de la boda. El contexto era claro. El desprecio, aún más. El rostro de Ethan pasó de rojo a blanco espectral. ¿De dónde sacaste eso? Susurró. ¿Importa? Detuve la grabación. Lo importante es que demuestra intención. Nunca pensaste aportar ni un centavo. Tú y tu familia conspiraron para aprovecharse de una oferta generosa. A ojos de la ley, y de cualquier persona sensata, eso es fraude. O, como mínimo, mala fe, lo que hará que un juez sea muy favorable a mi argumento de que has estado dilapidando activos matrimoniales. Era una broma, dijo, intentando sostenerse. Una conversación privada. No puedes usar eso. Ya veremos, respondí con calma.
Deslicé el dedo por el teléfono y abrí otro archivo. Luego está el tema de las finanzas de Red Photography. Tu declaración de impuestos de 2023 muestra una pérdida neta de $22.000. Sin embargo, según los movimientos de nuestra cuenta conjunta, la que yo financiaba, depositaste más de $45.000 en pagos de clientes ese año, que nunca llegaron a la cuenta del negocio. ¿Quieres explicar esa diferencia? ¿A dónde fue ese dinero, Ethan? Porque no fue ni a nuestra casa ni a tu empresa. Se quedó mirándome, abriendo y cerrando la boca como un pez. La despreocupación financiera que siempre había confiado en que yo arreglara, ahora era una cuerda, y yo estaba mostrando cómo se tensaba. Me has estado espiando, acusó, con la voz temblando de una furia distinta, la del expuesto. Revisando mis cosas privadas. Nuestras cosas matrimoniales, lo corregí. Y como principal, de hecho, única, aportante financiera significativa, tengo derecho a saber a dónde va el dinero. Hice otro gesto en el teléfono. Pero ya que te preocupa tanto la privacidad. Abrí la captura de pantalla del chat con Melissa y giré la pantalla hacia él. Explícame esto. El color desapareció por completo de su rostro. Toda la arrogancia, toda la indignación, se desvanecieron, dejando solo miedo puro. Eso no es lo que parece, balbuceó. Ah, ¿no? Incliné ligeramente la cabeza. Porque parece que cargaste un fin de semana romántico en el St. Regis a nuestra tarjeta conjunta mientras yo estaba en Nueva York. Parece que le dijiste a otra mujer que te hacía sentir vivo otra vez. Parece, Ethan, adulterio. Hice una pausa. Y en el estado de California, aunque sea un estado sin culpa, eso puede influir en la pensión conyugal, especialmente cuando el cónyuge infiel también es el dependiente que ha ocultado deudas y mentido sobre las finanzas. El lenguaje legal, pronunciado con mi tono de sala de juntas, terminó de quebrarlo. Fue un error, soltó de golpe, desesperado. Solo una vez. No significó nada. Melissa, yo estaba solo. Saskia, tú siempre estabas trabajando, siempre ocupada, siempre al mando. Me sentía invisible. Ella me escuchaba. La justificación patética quedó flotando en el aire frío del garaje. No sentí nada. Ni asco. Solo un espacio vacío donde antes había estado mi amor. ¿Te sentías invisible? Repetí, sin emoción. Entonces tomaste el dinero que yo gané, la vida que yo construí, la seguridad que yo proporcioné, y la usaste para financiar tu aventura y sostener la avaricia de tu familia. ¿Y tienes el descaro de decir que eres la víctima? Negué lentamente con la cabeza. No eres una víctima, Ethan. Eres un cliché. Un cliché perezoso, mediocre y con derecho a todo, que confundió estar casado con una mujer exitosa, con ser exitoso. La verdad lo destrozó. Sus hombros cayeron. La ira se evaporó, sustituida por una súplica desesperada. Extendió la mano y me agarró del brazo. Saskia, por favor. Lo siento. De verdad. Por Melissa, por el dinero, por mi familia, por todo. Fui un idiota. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Buscaré un trabajo de verdad. Le devolveré el dinero a mis padres. Haré lo que sea. Miré su mano en mi abrigo, luego su rostro, surcado por lágrimas. Este era el hombre con el que había prometido compartir mi vida. Un niño manipulador, suplicante. Quita la mano, dije tan bajo que tuvo que inclinarse para oírme. La retiró como si se hubiera quemado. No hay nada que arreglar, Ethan. Los cimientos estaban podridos. Yo solo no quise verlo. Abrí la puerta del coche. Tus cosas del ático estarán empaquetadas y en un depósito antes de que termine la semana. Tienes 60 días, según el acuerdo de separación, para encontrar dónde vivir. Te sugiero que te mudes con tus padres. Seguro estarán encantados de tenerte. Me senté al volante y lo miré una última vez. Tu familia. Cerré la puerta. El sonido seco fue el punto final de nuestra historia. A través de la ventana lo vi quedarse allí, encogido. Cuando di marcha atrás y me fui, no me siguió. Se quedó en medio del garaje de cemento,
más pequeño e insignificante de lo que jamás lo había visto. Al incorporarme a la autopista, rumbo al santuario silencioso de Huntington, mi teléfono vibró. Un nuevo correo de Leo Walsh. Asunto: informe completo, Ethan Reed. Hallazgos adicionales. Esperé a estar en la habitación del hotel, con la puerta cerrada y las luces de la ciudad brillando abajo, antes de abrirlo. El contenido era clínico. En seguimiento de los hallazgos preliminares. 1. El sujeto ha estado aconsejando informalmente a clientes pagar en efectivo a cambio de descuentos. Existe evidencia sustancial de ingresos no declarados en los últimos 3 años, lo que podría constituir evasión fiscal. 2. La comunicación con Melissa C. incluye discusiones sobre un posible libro fotográfico conjunto. El sujeto propuso financiar la impresión inicial utilizando activos matrimoniales, específicamente mencionando la línea de crédito empresarial de Saskia. Esto no fue revelado. 3. El análisis financiero muestra un patrón de retiros en efectivo no rastreables de aproximadamente $200 a $300 semanales de la cuenta conjunta en los meses previos a la separación. La cronología coincide con encuentros con Melissa C. Me recosté contra el cabecero acolchado. Evasión fiscal. Usar mi crédito empresarial para financiar el proyecto de su amante. Retiros en efectivo para pagar sus citas. La imagen estaba completa. Cada detalle era peor que el anterior. No había sido solo un derrochador. Había sido un parásito secreto y doble cara. Mi teléfono sonó. Era Marcus. Saskia. Ya tiene abogado. Michael Deiko. De esos que persiguen ambulancias. No representa una amenaza en lo legal, pero jugará sucio. Ya presentó una respuesta alegando abuso financiero e intento de aislamiento económico. Está exigiendo la restitución inmediata de las cuentas conjuntas, manutención conyugal temporal y uso exclusivo del ático. Casi me reí. ¿Con qué fundamento? Con el argumento de que abandonaste el hogar conyugal y estás intentando dejarlo sin recursos. Tácticas de intimidación estándar. También amenaza con ir a la prensa con la narrativa de ejecutiva rica aplastando al artista en apuros si no retrocedemos. Pensé en las grabaciones, los mensajes, las irregularidades fiscales. Que lo haga, dije. De hecho, anímalo. Pide a tu equipo de relaciones públicas que prepare una declaración base. Algo breve pero firme. La señora Van Horn lamenta profundamente la ruptura de su matrimonio y está enfocada en una resolución justa y privada. Confía en que los hechos hablarán por sí mismos. Luego envía a Deiko una copia del recibo del St. Regis y del mensaje sobre la línea de crédito empresarial. Pregúntale por escrito si su cliente desea modificar su demanda para incluir adulterio y fraude financiero como contrademandas. Hubo un silencio largo al otro lado. Eres extraordinaria para esto, dijo finalmente Marcus, con un matiz de admiración. Brutal, pero efectivo. Eso lo hará callar rápido. No querrá que eso quede en el registro público. Se acabó jugar a la defensiva, Marcus, respondí, mirando el horizonte brillante de la ciudad. Él quería una guerra, solo que no se dio cuenta de que vino con una tarjeta de crédito a un ataque con drones. Hice una pausa. ¿Y las cartas de reclamación a sus padres? También contrataron abogado. Uno pequeño, bastante nervioso. Ofreció una mediación con un pago de buena voluntad de $5,000 para cerrar el asunto. La buena voluntad de mi madre valía más de 10,000, respondí. Deben 16,000. Esa cifra no es negociable. Si no aceptan un plan de pago antes de que termine la semana, presentamos la demanda en un tribunal menor, de forma pública. Veamos qué tal les sienta ver sus nombres en el registro del Valle de Napa. Se lo transmitiré, dijo Marcus, y pude oír la sonrisa en su voz. Sabes, la mayoría de mis clientes en este punto están destrozados. Tú eres refrescante. No soy una cliente en crisis, dije, abriendo por fin la botella de champán. El suave pop fue profundamente satisfactorio. Soy una directora ejecutiva ejecutando una adquisición hostil de mi propia vida, y pienso ganar. Serví una sola copa.
Las burbujas ascendían en una corriente brillante. El primer sorbo fue frío, limpio, y sabía a libertad. Las líneas de batalla estaban trazadas, la evidencia, reunida y por primera vez en años, estaba luchando por mí misma, sin nada que perder. La claridad de la noche anterior se transformó en una determinación afilada como diamante al amanecer. La maniobra legal de Marcus funcionó con precisión quirúrgica. La amenaza de exponer el adulterio de Ethan y sus irregularidades financieras ante el tribunal silenció a su abogado, Michael Dayko. La solicitud de manutención y del ático fue retirada abruptamente. En su lugar, llegó un correo breve proponiendo mantener el estado actual hasta la mediación. Parecía que a Ethan le habían aconsejado guardar silencio. Su familia, en cambio, no recibió ese consejo. Mi teléfono, que había disfrutado de un breve silencio, volvió a estallar a media mañana. Esta vez no fue una llamada. Fue una notificación. Chloe me había etiquetado en una publicación de Instagram. El texto era una obra maestra de victimismo pasivo-agresivo. Cuando crees conocer a alguien, pero te decepciona. Momento difícil. Agradecida por mi verdadera familia y mis amigos de verdad, los que están cuando otros muestran su verdadero rostro. Almohadilla traición, almohadilla corazón roto, almohadilla la familia por encima. La foto era de ella y Mark el día de su boda, sonriendo frente al ya infame arco en Twilight Viñes. Los comentarios estaban llenos de emojis de preocupación y preguntas. Barbara Reed también había comentado: «Te queremos, cariño. Dios revela el verdadero corazón de las personas a su tiempo. Estamos rezando por ti». Minutos después, apareció una publicación en Facebook de Frank Reed, claramente escrita por Barbara. Era una larga reflexión sobre la gratitud y no morder la mano que te da de comer, terminando con: «Los momentos difíciles revelan el verdadero carácter. Algunas personas solo son generosas cuando no les cuesta nada». Varias amistades de su círculo lo compartieron con reacciones de desaprobación. Me quedé mirando la pantalla. Una furia fría se asentó en mi estómago. Estaban usando la sentimentalidad como arma. Construyendo una narrativa para su pequeño círculo, los pobres Reed, traicionados por su fría y rica nuera. Era patético. Y también peligroso. La reputación es una moneda, y estaban intentando devaluar la mía. Antes de poder llamar a Marcus, llegó un correo a mi bandeja personal. Era de una periodista del San Francisco Chronicle, sección de estilo de vida. Lacey Green. Señora Van Horn, estoy trabajando en un artículo sobre dinámicas matrimoniales modernas y la intersección entre dinero y familia. He recibido información sobre una situación local de alto perfil que podría ser relevante. Me encantaría conocer su perspectiva. ¿Podemos hablar? Saludos, Lacey. La sangre se me heló. Luego ardió. Información: la amenaza del abogado de Ethan de ir a la prensa no había sido un farol. Habían elegido la campaña de desprestigio. Querían juzgar el caso en la opinión pública antes de que llegara a un tribunal. Reenvié el correo a Marcus. Me llamó al instante. «Son idiotas», dijo, «pero esto complica las cosas. La narrativa de artista en apuros contra ejecutiva despiadada puede afectar tu imagen profesional. Al consejo de Vivian no le va a gustar. No voy a darle declaraciones a una columnista de chismes», respondí con firmeza. «No deberías, pero tampoco podemos ignorarlo. El silencio puede interpretarse como culpa. Tenemos que adelantarnos, en nuestros propios términos». «¿Cómo?» «La entrevista que tienes la próxima semana con la revista Edge. La de mujeres en liderazgo tecnológico. La adelantamos. Controlamos la narrativa antes de que ellos lo hagan». Edge era una publicación respetada, con enfoque en liderazgo femenino. Esa entrevista, que iba a tratar sobre mi carrera en Vivian, ahora podía convertirse en algo mucho más. Respiré hondo, mirando la ciudad. «De acuerdo. Llama al editor. Diles que estoy disponible hoy. Y consígueme una estratega de comunicación, no alguien de crisis, alguien que entienda narrativa». En ello. Mientras Marcus hacía llamadas, yo tenía otro frente que manejar: las redes sociales.
No publiqué ninguna respuesta. En su lugar, hice capturas de la publicación de Chloe y del mensaje de Frank. Las adjunté en un correo junto con la carta de reclamación de los gastos de la boda. Se lo envié a mi madre, a Marcus, y a mi nueva estratega de comunicación, una mujer brillante llamada Naomi. El mensaje para Naomi fue simple. Ruido de fondo. Los Reed están construyendo una narrativa. Tenemos que responder con hechos. La respuesta de Naomi llegó casi al instante. Entendido. No digas nada en redes. La entrevista con Edge es nuestra jugada. La plantearemos como una historia universal sobre límites y autonomía financiera. Que ellos parezcan mezquinos. Tú parecerás íntegra. La entrevista con Edge se realizó esa misma tarde por Zoom. La periodista, Ana, era perceptiva. Hablamos de Vivian, de liderazgo, de los desafíos para las mujeres en mi sector. Luego, con suavidad, dirigió la conversación. Tu historia personal construyendo Van Horn Strategies desde cero es inspiradora. Pero ese nivel de éxito, especialmente para una mujer, puede generar presiones únicas en las relaciones personales. ¿Cómo gestionas eso? Las expectativas, los límites difusos. Sostuve su mirada a través de la cámara. Este era el momento. Es un equilibrio constante, respondí, con voz medida. El éxito no es solo construir algo para ti. Es protegerlo, tu visión, tu equipo, tu legado. Y esa protección también debe extenderse a tu vida personal. Aprendes que no es una frase completa. Que la generosidad debe ser una elección, no una expectativa. Y que quienes realmente te valoran respetan tus límites tanto como tu apoyo. Hice una pausa. Yo lo aprendí de la forma difícil. Y creo que muchas mujeres con alto rendimiento también. Nos educan para cuidar, para suavizar, para sostener. Y a veces eso crea una dinámica en la que no eres vista como una pareja, sino como un recurso. Y cuando finalmente estableces un límite, te conviertes en la villana. La fría. La que cambió. Pero en realidad, solo dejaste de financiar malos comportamientos. Ana asintió, escribiendo sin parar. Eso es muy potente. Dejar de financiar malos comportamientos. ¿Puedes profundizar? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Sonreí levemente. En la práctica, significa entender la diferencia entre apoyar un sueño y financiar una ilusión. Significa reconocer cuando una mano amiga se ha convertido en un servicio permanente. Y significa tener el valor de decir, esto es mío. Yo lo construí. Y yo decido quién participa y bajo qué condiciones. No se trata de ser fría, sino de preservarte y exigir respeto mutuo. La entrevista terminó poco después. No mencioné nombres. No hablé de bodas, viñedos ni esposos. Pero cualquiera que conociera la situación, o la campaña que los Reed estaban librando en redes, entendería el mensaje. La reacción fue inmediata. Pero no como los Reed esperaban. El artículo de Edge, titulado El alto costo de ser el banco, la importancia de los límites, se publicó a la mañana siguiente. Naomi había hecho su magia. No era un escándalo. Era un análisis. Se compartió en redes profesionales, en LinkedIn, en foros del sector. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos. Totalmente cierto. He pasado por eso. Pagué demasiado. Nunca más. Dejar de financiar malos comportamientos, es mi nuevo lema. El trabajo emocional de ser la exitosa nunca se reconoce. Gracias por decirlo. Mi correo se llenó de mensajes, colegas, conocidos, incluso familiares lejanos compartiendo historias similares. La narrativa estaba cambiando. Pero la familia Reed redobló la apuesta. Bárbara me llamó. Su voz, un grito en el buzón. ¿Cómo te atreves a exponer asuntos familiares en la prensa? Eres una egoísta sin corazón. Intentas hacernos quedar como interesados. Te acogimos. Te quisimos. Las publicaciones de Chloe se volvieron más descontroladas. Frases crípticas sobre traiciones y dinero sucio.
Y entonces Frank, el más silencioso de todos, dio el paso más directo. Se presentó en el viñedo de mi madre. David me llamó. Su voz tensa. Saskia. Frank Reed está en la entrada. Exige ver a Eleanor. Dice que es un asunto familiar. Está alterado. No lo dejes entrar, respondí con calma. Llama al sheriff. Línea no urgente. Diles que hay una persona no autorizada causando disturbios. Luego vuelve a llamarme. Escuché a David repetir las instrucciones. Luego el sonido de una puerta de coche, y la voz elevada de Frank de fondo. Solo quiero hablar con ella. Esto es ridículo. Somos familia. Un minuto después, mi madre tomó el teléfono. Su voz temblaba. Está aquí, Saskia, gritando. Dice que estamos destruyendo a su hijo. Que el artículo es difamación. No es el hombre que creía. Es un hombre al que le quitaron la fuente de dinero, mamá. Eso saca lo peor. Quédate dentro. El sheriff está en camino. Voy para allá. Cuando llegué, una patrulla del sheriff del condado de Napa estaba en la entrada. Un agente hablaba con Frank, rojo de ira, gesticulando sin control. Mi madre estaba dentro del terreno. David, firme a su lado. Es un malentendido. Gritaba Frank. Mi nuera está teniendo una crisis. Está diciendo mentiras. Tenemos derecho a ver a su madre. Señor, esta es propiedad privada, dijo el agente con firmeza. Se le ha pedido que se retire. Debe calmarse y volver a su vehículo o será arrestado por invasión de propiedad y alteración del orden. ¿Arrestado por hablar con mi familia? Ella no es su familia, dije, acercándome. Mi voz cortó el aire. Todos se giraron. Los ojos de Frank estaban llenos de odio. Y usted está invadiendo propiedad privada y acosando a mi madre. Agente, esta es la persona que reporté. Frank Reed. No es bienvenido aquí, ni ahora ni nunca. Saskia, maldita. Dio un paso hacia mí, pero el agente se interpuso de inmediato. Basta, señor. De la vuelta. Se va ahora. La mano del agente se posó en su cinturón. La realidad finalmente golpeó a Frank. Las luces de la patrulla. El uniforme. Mi expresión firme. Su rabia se desinfló, reemplazada por una derrota desconcertada. Miró a mi madre con desprecio. Has criado algo increíble, Eleanor. Espero que estés orgullosa. Subió a su coche y se fue, levantando grava. El agente tomó declaración y se retiró. Abracé a mi madre. Estaba temblando. Lo siento, mamá. Esto es culpa mía. No, dijo, recuperando firmeza. Ese hombre, eso es el problema. Y tú lo estás solucionando. Siento haberles abierto mi casa. Enderezó los hombros. ¿Qué sigue? Miré los viñedos, perfectamente alineados. Un contraste brutal con el caos que habían traído. Lo siguiente es dejar de defendernos. Ellos eligieron lo público. Eligieron el acoso. Perfecto. Saqué el teléfono y llamé a Marcus. Frank Reed acaba de presentarse en Twilight Viñes acosando a mi madre. El sheriff tiene un reporte. Quiero solicitar una orden de restricción. No solo para mí, también para mi madre. Contra Frank, Barbara y Chloe Reed. Y quiero presentar cargos por acoso y por daños a la propiedad, tanto civiles como penales. Hice una pausa. Se acabó enviar facturas. Es hora de demandar. Hubo silencio al otro lado. Es una escalada importante, Saskia. Será una guerra larga. Ya lo es, respondí, sin apartar la mirada de las viñas. Pero tengo los recursos, los hechos, y la razón moral. Y ya no voy a permitir que crean que pueden gritar hasta conseguir lo que quieren. Veamos qué tal les sienta su día en el tribunal. La semana posterior al patético intento de intimidación de Frank en Twilight Viñes fue un ejercicio de escalada controlada y meticulosa. El sistema legal, una vez en marcha, avanzaba con una fuerza lenta e impersonal que no tenía ningún interés en los ataques histéricos de los Reed ni en el orgullo herido de Ethan.
Marcus, con el informe del sheriff en mano, presentó solicitudes de órdenes de restricción por acoso civil en nombre de mi madre y mío. Las demandas incluían a Frank, Barbara y Chloe Reed. Los fundamentos eran claros. La campaña coordinada de difamación en redes constituía acoso. La invasión de propiedad y el enfrentamiento verbal de Frank en el viñedo elevaban la gravedad. Y el patrón de intentos de contacto, a través de abogados y familiares, tras haber sido advertidos de cesar, establecía un temor razonable de que el acoso continuaría. La audiencia se fijó para 2 semanas después. Al mismo tiempo, Marcus presentó la demanda civil contra los Reed por los daños de la boda. Ya no era una solicitud educada de un abogado. Era una denuncia formal. Van Horn contra Reed y otros, reclamando $16.000 por incumplimiento de un acuerdo implícito, enriquecimiento injusto y daños a la propiedad. La narrativa del documento era brutal en su simplicidad. Solicitaron el uso de una propiedad privada, generaron gastos a su nombre sin autorización, y destruyeron la propiedad de forma deliberada. Las pruebas estaban adjuntas: facturas, fotos del antes y después del césped, el informe de David, y el audio de Ethan presumiendo del plan. Los documentos fueron entregados en el despacho administrativo de Frank y durante el turno de voluntariado de Barbara en el hospital. La humillación resultante, según el mensaje de un conocido en común que aún seguía conectado con ellos, fue espectacular. Mi vida personal, mientras tanto, se replegó hacia una rutina tranquila y productiva. Dejé el hotel y me mudé a un apartamento temporal en Pacific Heights. Trabajé. Coordiné estrategias con Marcus y Naomi. Y cené en calma con mi madre, que poco a poco reemplazaba su ansiedad por una indignación firme. Ethan, sin acceso a mi dinero ni a mi atención, se convirtió en un fantasma en la ciudad. Sus redes sociales quedaron en silencio. Mi única ventana a su situación eran los informes de Leo Walsh, y algún mensaje desesperado. Ethan, 10:02 de la noche, has destruido a mi padre. Le entregaron los papeles en el trabajo. ¿Tienes idea de lo que eso le hizo? Mi madre está medicada. ¿Eso es lo que querías? No respondí. Había elegido a su familia. Ahora debía vivir con las consecuencias. La primera reunión legal, una mediación obligatoria para el divorcio, se celebró en una sala de conferencias estéril en el edificio de Marcus. Ethan llegó con Michael Dayko, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Ethan era apenas una sombra del hombre con el que me había casado. Llevaba un traje barato y mal ajustado. El encanto había desaparecido, sustituido por una decadencia evidente. Marcus y yo nos sentamos frente a ellos. La mediadora, una mujer de unos 60 años con expresión aburrida, explicó el objetivo: intentar llegar a un acuerdo sobre la división de bienes y la posible manutención sin ir a juicio. Dayko empezó, con tono agresivo. Mi cliente se encuentra en una situación financiera crítica debido al congelamiento unilateral de los activos matrimoniales por parte de la señora Van Horn. Solicitamos manutención temporal inmediata y una división justa de los bienes comunes, incluidos sus ingresos e inversiones generados durante el matrimonio. Marcus ni siquiera levantó la vista de sus notas. Mi cliente retiró el acceso a los activos porque su cliente ha demostrado un patrón de dilapidación de los mismos en beneficio de su amante y su familia, mientras ocultaba ingresos y acumulaba deuda secreta. Hemos presentado una moción de reembolso solicitando que mi clienta recupere los fondos personales utilizados para sostener este matrimonio y el estilo de vida de su familia. Aquí está el análisis financiero completo. Deslizó mi hoja de cálculo sobre la mesa. Además, nos opondremos a cualquier manutención debido al adulterio y la mala conducta financiera de su cliente. Tenemos pruebas de ambos. Ethan se estremeció como si lo hubieran golpeado. La seguridad de Dayko vaciló. Son alegaciones. Mi cliente niega cualquier adulterio. ¿De verdad? Intervine por primera vez, con voz tranquila. Abrí una carpeta y empujé una hoja hacia ellos. Era una ampliación del ticket de ballet del St. Regis, con la fecha marcada, junto a un extracto de la tarjeta conjunta mostrando el cargo, y mi itinerario de vuelo a Nueva York para esas mismas fechas. ¿Niega haber estado en el St. Regis ese fin de semana, Ethan?
El mismo fin de semana en que yo estaba presentando en la conferencia Tech Frontiers en Manhattan. El rostro de Ethan se volvió gris. Miró a su abogado, aterrado. Claramente, no le había contado todo. Eso, podría ser una reunión de negocios, balbuceó Deiko. ¿Cargar champán y fresas para 2 personas en una cuenta conjunta como reunión de negocios? Respondió Marcus con sequedad. Las implicaciones fiscales son fascinantes. Tenemos el recibo completo, y los mensajes donde expresa sentimientos románticos a la señora Melissa. ¿Desea verlos ahora o los dejamos para la fase de pruebas? La mediadora se inclinó hacia adelante. El aburrimiento había desaparecido. Esto ya no era una simple disputa económica. Deiko puso una mano sobre el brazo de Ethan para callarlo. La vida personal de mi cliente no es el tema. El tema es la enorme diferencia de ingresos y el intento de la señora Van Horn de dejarlo sin recursos. El tema, lo corregí, mirando fijamente a Ethan, es la responsabilidad. Tuvimos una sociedad. Tú aportaste deudas, engaños y deslealtad. Yo aporté todo lo demás. El registro es claro. No tienes derecho a la mitad de lo que construí. Solo por estar cerca mientras lo construía. Ethan finalmente habló. Su voz era débil, rota. Yo era tu esposo. Te apoyé. ¿Cómo? La palabra salió como un látigo. Nombra una sola forma concreta en que apoyaste mi carrera, mis metas, mi vida, que no implicara gastar mi dinero o generarme más trabajo. Di un paso hacia adelante. ¿Gestionaste la casa? No. Teníamos personal, que yo pagaba. ¿Me diste estabilidad emocional? ¿Tenías una aventura? ¿Aportaste dinero? ¿Ocultaste ingresos y generaste deudas? Hice una pausa. Entonces dime, Ethan, ¿cómo me apoyaste? Silencio. No tenía respuesta. Solo el temblor en su labio inferior, y lágrimas de autocompasión. Deiko, viendo cómo su caso se desmoronaba, intentó cambiar de estrategia. Un juez no verá con buenos ojos este nivel de dureza, señora Van Horn. Los tribunales buscan equidad. Y la opinión pública tampoco será amable con una mujer que abandona a su esposo en dificultades. Naomi me había preparado para esto. Casi sonreí. ¿Se refiere a la opinión pública que acaba de leer mi entrevista en Edge? ¿O a la que leerá el perfil en Forbes la próxima semana? La narrativa, señor Deiko, no trata de un esposo en dificultades. Trata de explotación financiera y emocional. Y tenemos pruebas. Literalmente. La mediación terminó. Había durado 20 minutos. Nos levantamos. Ethan se puso de pie de golpe. Saskia, por favor, me estás destruyendo. Solo habla conmigo. Sin los abogados presentes, recogí mis cosas. No tenemos nada de qué hablar, Ethan. Toda comunicación será a través de los abogados. Me fui. Marcus caminaba a mi lado, dejando a Ethan allí, derrotado y solo, mientras su propio abogado ya recogía sus papeles con evidente irritación. Las consecuencias llegaron rápido. Ante la amenaza de que las pruebas de adulterio y fraude se hicieran públicas en el tribunal, Deiko aconsejó a Ethan llegar a un acuerdo. La oferta de Marcus era contundente. Un pago único de $50,000, una fracción de lo que había gastado en su familia y su amante, a cambio de renunciar a cualquier reclamo y a la manutención conyugal. Él se quedaría con su equipo fotográfico altamente financiado, y con sus deudas. Yo me quedaría con todo lo demás. El ático, mi empresa, mis inversiones, mis ingresos futuros. Ethan, acorralado, se negó. Orgullo, o la presión furiosa de su familia. Pero decidió luchar. Iba a pelear las órdenes de restricción y la demanda civil, apostando a su papel de hijo y hermano víctima. Fue un error catastrófico. La audiencia de las órdenes de restricción fue un espectáculo público. Los Reed llegaron como una unidad familiar. Frank, Barbara y Chloe, vestidos como si fueran a misa, interpretando a la perfección el papel de gente sencilla e injustamente tratada. Yo llegué con Marcus y mi madre. Calma. Precisión. Control. Su abogado argumentó que todo era un conflicto familiar exagerado.
Que las publicaciones en redes eran libertad de expresión. Que la visita de Frank había sido la de un padre preocupado buscando diálogo. Que estábamos usando el sistema judicial para castigar una disputa económica. Entonces Marcus llamó a mi madre a declarar. Con preguntas suaves, ella explicó la planificación de la boda, su generosidad, el impacto de la factura inesperada, el estado devastado del césped. Describió la llamada de Barbara minimizando el problema. Describió a Frank en la entrada del viñedo, furioso, gritando, el miedo que sintió en su propia casa. Fue clara, educada, y completamente creíble. Luego Marcus reprodujo el audio. La voz de Ethan llenó la sala. Mamá ya lo tiene todo planeado. La madre de Saskia tiene dinero, y Saskia es fácil de convencer. Cederá. Siempre lo hace. Ese es el punto. La jueza, una mujer firme de unos 50 años, escuchó sin cambiar el gesto. Miró a los Reed. Su fachada empezó a resquebrajarse bajo el peso de las propias palabras de su hijo. Cuando les tocó declarar, todo se vino abajo. Barbara se volvió agresiva y estridente, llamándome controladora y vengativa. Frank murmuraba sobre malentendidos. Chloe rompió a llorar de forma teatral, hablando de su boda arruinada. La jueza no se inmutó. Concedió las órdenes de restricción para mi madre y para mí, con una duración de 3 años. En su resolución, declaró: esto no es una simple disputa familiar. Es un patrón de acoso e intimidación tras lo que parece ser una explotación deliberada y de mala fe de la generosidad. Las solicitantes tienen derecho a estar libres de miedo y de contacto futuro. El golpe del mazo resonó. Barbara soltó un sollozo ahogado. Esto es una injusticia. También ha comprado al tribunal. La jueza la miró con frialdad absoluta. Una palabra más, señora Reed, y la declararé en desacato. Se levanta la sesión. Salimos de la sala. Victoria silenciosa. Absoluta. Los Reed escaparon por una puerta lateral, evitando al pequeño grupo de periodistas que Naomi había avisado estratégicamente. Esa misma noche, la noticia apareció en línea. No hablaba de una pelea familiar. El titular decía: propietaria de viñedo obtiene orden de restricción contra la familia de su yerno tras disputa por gastos de boda. Era factual. Citaba a la jueza. Destacaba la explotación de mala fe. Fue devastador. La soga ya estaba oficialmente alrededor de sus cuellos. La demanda civil era lo siguiente. Y Ethan, tras jugar su última carta, estaba completamente solo. Supe por Leo que lo habían echado de la casa de sus padres tras la audiencia. Lo culpaban de todo. Dormía en el sofá de un amigo. Su negocio estaba peor que nunca. Su nombre, tóxico. Su familia, rota. Su dinero, desaparecido. Quería guerra. Recibió aniquilación. Y mientras me instalaba en la tranquilidad de mi nuevo apartamento, con el sonido lejano de la niebla sobre la bahía, no sentí triunfo. Sentí paz. La tormenta pasaba, y yo seguía en pie. Pero esa calma era engañosa. Como el ojo de un huracán. La victoria legal estaba clara. La narrativa, de mi lado. Pero yo conocía a Ethan. La desesperación no lo hacía reflexionar. Lo volvía peligroso. Un animal acorralado ataca. Y Ethan, sin dinero, sin familia y sin reputación, estaba acorralado. La primera señal llegó de forma ilegal. Un mensaje de voz, desde un número oculto, en la línea de mi oficina, en plena madrugada. La voz de Ethan era irreconocible. Rota. Tensa. Mezcla de súplica y amenaza. Saskia, soy yo. Por favor, contesta. Sé que estás ignorando todo. Tienes que parar esto. Ya ganaste. ¿De acuerdo? Me destruiste. Mis padres no me hablan. Chloe me culpa de todo. Perdí el estudio. Estoy durmiendo en el sofá de Mike, y su perro tiene pulgas. ¿Eso querías? ¿Verme arrastrándome? Bien. Aquí estoy. Arrastrándome. Solo, retira la demanda contra mis padres. Quita a tu abogado.
Dame algo, un acuerdo, lo que sea. O te juro que te haré arrepentirte. Contaré todo. ¿Quién eres realmente? Esa mujer fría y calculadora. Venderé la historia a quien quiera escucharla. Te destruiré también. No lo dudes. Guardé el audio. Lo envié a Marcus, y al consultor de seguridad que Naomi me había recomendado. La amenaza era explícita. ¿Quién soy realmente? Había pasado años beneficiándose de quien yo era. Lo único que le quedaba por vender eran mentiras. Marcus respondió de inmediato. Esto es un regalo. Una amenaza directa. Lo añadimos al expediente para la orden de restricción permanente. Demuestra acoso continuado e intención de dañar tu reputación. Pero Ethan, en su desesperación, no esperó. Cumplió su amenaza. 2 días después, Naomi me llamó con urgencia. Saskia. Ethan fue a la prensa amarillista. El medio era un tabloide digital de bajo nivel, conocido por escándalos y exclusivas pagadas. Vendió la historia. Se publica esta tarde. Nos contactaron para pedir comentarios, lo que significa que quieren maximizar el impacto. El enfoque es, la esposa ejecutiva de Silicon Valley, fría y despiadada, el lado oscuro tras el brillo. Es grave. Está alegando abuso emocional, que controlabas cada centavo para aislarlo, que usaste tu dinero para humillarlo y enfrentar a su familia. Insinúa que tienes problemas psicológicos. Que tu ambición es patológica. Incluso fabricaron mensajes donde pareces cruel y distante. Sentí como todo se volvía nítido. Frío. Este era su último movimiento desesperado. ¿Tienen esas supuestas conversaciones? Pregunté. Mostraron capturas borrosas como adelanto. Parecen convincentes para alguien sin entrenamiento. Consigue a nuestro experto en forense digital. Ya. Quiero un informe detallando cada inconsistencia, metadatos, tipografías, alineación de marcas de tiempo, todo. Lo quiero en 2 horas. Hice una pausa y llamé a Leo Walsh. Necesito todo lo que tenga sobre Melissa Ulcom. No solo la aventura. Quiero saber si sabía que él estaba casado. Si hay mensajes donde exprese incomodidad o donde él prometa dejarme, encuéntralos. En ello, respondió. ¿Cuál es la jugada? Preguntó Naomi. Jaque mate, dije, abriendo el portátil. Responde al tabloide. No con un sin comentarios, sino con algo muy específico. La señora Van Horn lamenta la continua deriva del señor Reed hacia falsedades y amenazas. Remite todas las consultas a las recientes resoluciones judiciales y confía en que el público reconocerá una campaña desesperada de difamación. Y luego, fuera de registro, envíales el recibo del St. Regis y el audio de la boda. Sin explicación. Solo adjuntos. Naomi soltó un leve silbido. O sea, no negamos la historia, la destruimos con hechos verificables. Exacto. Y dile a Marcus que presente una moción urgente por violación de la orden de restricción y un requerimiento de cese por difamación. Quiero que el proceso legal esté en marcha antes de que el artículo salga. La maquinaria se activó. El equipo de forense digital, pagado generosamente por la rapidez, entregó el informe en menos de 1 hora. Los mensajes falsificados eran un trabajo torpe. El espaciado de los globos de iMessage no coincidía con la versión de iOS que yo usaba en ese momento. Las marcas de tiempo no cuadraban con los datos de las antenas móviles de mi teléfono. Todo estaba documentado en un informe claro de 3 páginas. Leo Walsh aportó aún más. Había encontrado mensajes entre Ethan y Melissa. En uno, Melissa preguntaba: ¿estás seguro de que tu esposa no se enterará? No quiero problemas. Ethan respondía: no tiene ni idea. Confía en mí. Y aunque se enterara, está tan obsesionada con su imagen que jamás lo haría público. Es nuestro secreto. También había un correo en el que Ethan le proponía el libro de fotografía. La línea de crédito de Saskia es enorme. Ni se dará cuenta si usamos el dinero para la primera tirada. Es para nuestro futuro. Tenía todo lo necesario. El tabloide publicó la historia a las 4 de la tarde.
Hora perfecta para el escándalo. El titular era tan sensacionalista como prometido. Durante unos 20 minutos, fue tendencia local. Los comentarios eran una mezcla de indignación y escepticismo. Suena a un tipo molesto porque perdió a quien lo mantenía. Entonces llegó la contraofensiva. No desde mí. Desde Laci Green, la periodista del Chronicle. Alguien cercano a la situación, Naomi, le había proporcionado información sobre los documentos judiciales y la existencia de pruebas contradictorias. A las 4:25, publicó un artículo de seguimiento. Detrás de los titulares, el rastro documental en el divorcio Van Horn. Era seco. Objetivo. Devastador. Resumía la demanda civil por los gastos de la boda. Citaba la resolución de la jueza sobre explotación de mala fe. Mencionaba las órdenes de restricción concedidas. Y, crucialmente, señalaba que fuentes cercanas al proceso habían aportado pruebas que contradecían la versión del tabloide, incluyendo registros financieros y documentación de relaciones extramatrimoniales. No publicó las pruebas. No hacía falta. La implicación era clara. Había una montaña de evidencia de un lado, y la palabra de un hombre recién sujeto a una orden de restricción del otro. Luego, Internet hizo el resto. Una cuenta anónima, un técnico forense digital contratado por Naomi, publicó un hilo desmontando los mensajes falsos, señalando cada inconsistencia. Otro usuario encontró los documentos judiciales públicos de la demanda civil, destacando las cifras y la transcripción del audio. La narrativa cambió en menos de una hora. Ahora era la historia de un marido estafador, descubierto, atacando con mentiras. Mi teléfono sonó. Marcus. El requerimiento de cese ya fue entregado al tabloide y a Ethan. La moción urgente está presentada. Además, el Colegio de Abogados recibió una denuncia anónima sobre la posible complicidad de Michael Dayko en la presentación de pruebas falsas. Va a estar demasiado ocupado salvando su licencia como para ayudar a Ethan. Bien, dije, observando cómo la opinión pública cambiaba en tiempo real. Y Ethan. Está acabado. El juez concederá la orden de restricción permanente por la amenaza y la difamación. La demanda contra sus padres es un caso ganado. Estarán pagando durante años. Y en cuanto al divorcio. Hizo una pausa. Su abogado llamó. Ethan acepta tu oferta original. Los 50.000. Firmará lo que sea. Miré la pantalla, donde aún estaba abierto el mensaje donde prometía a Melissa un futuro financiado con mi dinero. La oferta cambió, dije. El análisis forense muestra que desvió al menos $45.000 en ingresos no declarados. Ahora son 5.000, y con condiciones. Debe firmar un acuerdo de confidencialidad total. Y una declaración escrita admitiendo que sus acusaciones públicas eran falsas. Si vuelve a hablar, pagará el total de los daños de la boda más los honorarios legales. Marcus soltó una breve risa. No aceptará. Entonces que vaya a juicio, respondí. Presentaré cada mensaje, cada recibo, cada grabación, y la evasión fiscal. No obtendrá nada. Y podría enfrentarse a cargos penales. Hice una pausa. La decisión es suya. Como sabía que ocurriría, no había decisión real. La firma se organizó una semana después, en la oficina de Marcus. El ambiente estaba cargado de derrota. Ethan parecía no haber dormido en meses. Estaba solo. Sin abogado. Sin familia. Había despedido a Dayko, o lo habían abandonado. Un joven abogado de asistencia legal estaba presente como testigo. Se le veía incómodo. La pila de documentos era extensa. El acuerdo de divorcio, el acuerdo de confidencialidad, la declaración de falsedad, la cesión del ático, la renuncia a cualquier reclamación. Entré con Marcus. Ethan no me miró. Fijaba la vista en la mesa mientras Marcus repasaba cada documento con voz monótona. Al firmar, reconoce la recepción de un pago único de $5.000. Renuncia a cualquier derecho de manutención, bienes comunes y reclamaciones futuras. Declara que las afirmaciones realizadas al medio conocido como el tabloide eran materialmente falsas y engañosas.
Acepta una orden permanente que le prohíbe hablar sobre su matrimonio o divorcio con terceros. La mano de Ethan temblaba al firmar cada página. El sonido del bolígrafo era lo único que se oía. Cuando terminó, apartó los papeles. Finalmente levantó la vista hacia mí. El odio seguía ahí, pero apagado. Sepultado bajo vergüenza y ruina. ¿Contenta?, murmuró con voz rota. Lo miré. Ese extraño con el que una vez compartí la vida. No sentí nada. Ni lástima. Ni triunfo. Ni desprecio. Solo vacío. La felicidad es irrelevante, dije con calma. Esto se acabó. Eso es lo único que importa. Firmé mis copias con pulso firme. El trazo de mi firma fue claro. Definitivo. Marcus, notaría los documentos. Envía las copias. Los fondos se transferirán en un plazo de 3 días hábiles. Con esto concluye nuestro asunto. Ethan se puso de pie. Un hombre vacío. Parecía tambalearse. Abrió la boca, quizá para una última súplica, o una última maldición. Yo también me levanté, recogiendo mis copias. No le di la oportunidad. Lo miré con la misma frialdad con la que miraría un mueble. Adiós, Ethan. Me giré y salí de la sala. Marcus me siguió. No miré atrás. Escuché el suave clic de la puerta al cerrarse. Y eso fue todo. 5 años de mi vida terminaron con el sonido de un pestillo. En el ascensor, Marcus soltó un largo suspiro. Se acabó. Está atado. El acuerdo de confidencialidad es férreo. Si dice una sola palabra, deberá pagar más de lo que ganará en toda su vida. Asentí, mirando los números de los pisos descender. ¿Y sus padres? Su abogado está suplicando un acuerdo. Aceptarán un plan de pagos por el total, más los honorarios legales. Le pagarán a tu madre $50 al mes, durante décadas si hace falta. Pero pagarán. No tienen defensa. La evidencia es irrefutable. Las puertas del ascensor se abrieron. San Francisco. La luz del sol entraba con fuerza. La guerra había terminado. En todos los frentes, legal, financiero, reputacional. Había ganado. Por completo. Gracias, Marcus, dije, estrechándole la mano. Ha sido un privilegio, Saskia. De verdad. ¿Y ahora qué harás? Salí al aire fresco de la tarde. La ciudad vibraba a mi alrededor. El peso que había cargado durante años, las expectativas de Ethan, las necesidades de su familia, la erosión lenta de mis propios límites, había desaparecido. Me sentía ligera. Libre. Ahora, dije, respirando hondo, me toca vivir mi vida. Solo la mía. 6 meses después, Twilight Viñes volvió a transformarse. El césped junto al lago era otra vez una alfombra esmeralda perfecta. No quedaba rastro del barro ni de la destrucción. Esta vez, la finca no albergaba una boda. Alojaba la gala anual de verano de la conservación del Valle de Napa, un evento que mi madre apoyaba desde hacía una década. La causa era importante para ella: proteger los ecosistemas y espacios naturales del valle. La ironía de celebrar la preservación del entorno justo donde los Reed lo habían tratado como un basurero, no se me escapaba. Era una recuperación. Una reivindicación. Estaba en el patio, con una copa del Cabernet Reserva de Twilight Viñes en la mano, viendo cómo el atardecer teñía de dorado y púrpura los viñedos. El ambiente estaba lleno de conversaciones suaves, copas que tintineaban, y jazz en vivo de un elegante trío. Llevaba un vestido azul marino sencillo, impecable. Sin artificios. Una elegancia sobria, ganada, completamente mía. Saskia Van Horn. Debí saber que serías el centro tranquilo del huracán. Me giré. Era Lacey Green, la periodista del Chronicle, con una copa en la mano. Había sido invitada a cubrir el evento, con mi aprobación. Nuestra relación había evolucionado, de tensión, a respeto profesional. Lacey. Me sorprende que no estés buscando escándalos. Aunque dicen que los aperitivos están muy bien, pero sin drama. Sonrió.
El drama aquí está en la subasta silenciosa. Ya vi una caja de tu Cabernet 18 alcanzar los $15.000. Ese tipo de conflicto sí me interesa. Bebió un sorbo y me observó con atención. En serio, te ves descansada. El perfil en Forbes fue impresionante. Van Horn Strategies como una de las firmas boutique a seguir. Bastante lejos del titular de reina de hielo de Silicon Valley, ¿no? De acuerdo, respondí con calma. El artículo del tabloide había desaparecido rápido. Sin ruido. Sin legado. La confesión firmada de Ethan y el acuerdo de confidencialidad se habían encargado de eso. Según la discreta red de información de Leo Walsh, Ethan se había mudado a Phoenix. Vivía con un amigo de la universidad y trabajaba como asistente en un estudio de retratos. Casi poético. ¿Y el otro asunto? Preguntó Lacey con cautela. Concluido, respondí. Una sola palabra. Pero contenía todo: demandas, órdenes judiciales, un divorcio impecablemente cerrado. Todos seguimos adelante. Era la versión elegante. La que todos aceptaríamos. En ese momento, mi madre apareció, radiante con un vestido gris plateado, y enlazó su brazo con el mío. Cariño, el director de la fundación quiere conocerte. Cree que eres un genio recaudando fondos después de la campaña que diseñaste. Luego miró a Lacey. Tu artículo sobre el agua fue excelente. Importante. Gracias, Eleanor, respondió Lacey. Este lugar inspira. Alzó su copa hacia mí. Te dejo disfrutar tu victoria. Saskia, me alegra verte. Se perdió entre la gente. Mi madre apretó suavemente mi brazo. Tiene razón. Te ves bien. Más que bien, te ves en paz. Lo estoy, dije, y era cierto. La tensión constante de sostener a Ethan, de gestionar a su familia, había desaparecido. Toda esa energía ahora era mía. Para mi trabajo. Para mis amistades. Para los fines de semana en el viñedo con mamá. Sin crisis que resolver. La gala fue un éxito rotundo. Recaudamos más de $500,000. Cuando los invitados se fueron y el lugar quedó en silencio, mi madre y yo nos sentamos en el banco de piedra junto al lago, como cuando yo era niña. El agua reflejaba el cielo lleno de estrellas. Nunca te di las gracias como corresponde, dijo en voz baja. ¿Por qué? La gala fue tu logro. No. Por ser la columna firme que yo no pude ser. Cuando Frank vino aquí gritando, tuve miedo. No de él, sino del conflicto. Tú no. Tú lo enfrentaste. Por mí. Por este lugar. Apoyé la cabeza en su hombro. Tú me diste el suelo sobre el que estar firme. Me enseñaste que es la verdadera fortaleza. No ser dura, sino ser generosa, y luego tener el valor de proteger esa generosidad cuando alguien la abusa. Guardamos silencio. Los grillos llenaban la noche. ¿Alguna vez te preguntas, dijo con cautela, si podrías haber hecho algo diferente? Sabía a qué se refería. A las señales que ignoré. La primera vez que su padre pidió dinero, la primera vez que Ethan hizo un comentario sobre mi salario. A veces, respondí. Pero pensar en eso no cambia nada. No me arrepiento del final. Me arrepiento de haber tardado tanto en llegar. Me incorporé y la miré. Pero ya estoy aquí. Y no voy a repetir ese error. Bien, dijo, firme. Mereces todo, hija brillante. No un proyecto, no una carga, sino una vida extraordinaria, libre y tuya. Eso también es una gran opción, añadió con una sonrisa cómplice. Reí. Y esta vez, fue ligero. Auténtico. Libre. La risa salió fácil, ligera. Empecemos por esa vida fabulosa y sin cargas. Aún estoy aprendiendo a vivirla. Unas semanas después, de vuelta en la ciudad, caminaba hacia una comida de trabajo cuando lo vi. O más bien, vi un fantasma. Ethan estaba sentado en la terraza de un café barato, mirando fijamente su portátil. Estaba más delgado. El cabello más corto, más descuidado. Llevaba una camiseta polo genérica. Se veía exactamente como lo que era,
un empleado promedio en una ciudad promedio. Sus sueños de grandeza artística se habían evaporado. Debía haber vuelto por algún motivo, quizá para vaciar lo último de un depósito. Nuestras miradas se cruzaron. Primero sorpresa. Luego una mezcla de emociones en su rostro, vergüenza, resentimiento, y ese destello de esperanza débil que alguna vez conocí. Se incorporó ligeramente. Yo no reduje el paso. No sonreí. No fruncí el ceño. Le di el mismo gesto educado y distante que le daría a un desconocido vagamente familiar en la calle. Una no reacción. Más definitiva que cualquier gesto de desprecio. Vi cómo la esperanza en sus ojos se apagaba, reemplazada por una derrota silenciosa. Volvió a sentarse. Desapareció de mi entorno. De mi vida. Por última vez. Seguí caminando. El sonido de mis tacones contra la acera marcaba un ritmo firme, seguro. El sol calentaba mi rostro. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de mi directora de operaciones sobre un nuevo contrato. Otro de una amiga preguntando si quería unirme a un viaje a la Patagonia en otoño. Y uno más de mi madre. Una foto de las primeras uvas volviéndose moradas en la vid, con un mensaje. La cosecha del 26 va a ser excepcional. Me detuve un instante. Miré la foto. El cielo azul. La ciudad vibrante a mi alrededor. El libro de cuentas estaba cerrado. El balance no solo estaba saldado. Estaba completamente a mi favor. Tenía paz. Tenía mi trabajo. Tenía a mi madre. Tenía una vida construida con mis propias manos, protegida por mi propia voluntad. Recordé una frase del artículo de Forbes. El verdadero poder no está en tenerlo todo, sino en saber con certeza lo que ya no necesitas. No necesitaba un esposo dependiente. No necesitaba la validación de una familia ingrata. No necesitaba el drama, el desgaste, la resta constante. Guardé el teléfono en el bolsillo. Una sonrisa pequeña, real, apareció en mis labios. Doblé la esquina. El futuro se abría ante mí. Brillante. Desconocido. Y completamente mío.